Muy buenas noches, mi nombre es Donaldo Augusto López, estudiante de Agronomía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. La exposición que vamos a realizar hoy es sobre la fijación biológica de los nitrógenos. Entonces, primera pregunta, explique en qué forma se lleva a cabo la fijación del nitrógeno en los nulos radiculares de las leguminosas. Entonces, dice que el proceso por el cual algunos microorganismos utilizan el nitrógeno contenido en el aire reduciéndolo a amonio a través de las enzimas llamadas nitrogenosas. Lo utilizan para la producción de proteína. Los microorganismos fijadores de nitrógeno son bacterias y cianobacterias de vida libre en el suelo. Los rhizobiums son microorganismos capaces de inducir la formación de nulos fijadores de nitrógeno atmosférico en las raíces de las plantas, especialmente en la familia de las leguminosas. Siguiente pregunta. Describe las etapas de formación de los nudos radiculares. Los nudos radiculares son estructuras vegetales presentes en las raíces, principalmente en las leguminosas, que forman simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno. Bueno, todo empieza cuando la leguminosa libera compuestos orgánicos como metabolitos secundarios llamados favoriones, desde sus raíces que atraen los rizobos hacia ellos y activan los genes NOC de las bacterias para producir factores de nudulación o iniciar la formación de la nudulación. Eh, Respecto a esto, se han descrito dos tipos de nodulaciones, los determinados y los nodulaciones indeterminados. Pregunta 3. Diga cómo se benefician las plantas de estos nulos en sus raíces. Bueno, gracias a que contienen bacterias simbióticas llamadas rizobias dentro de los nulos, los cuales producen compuestos de nitrógeno que ayudan a la planta a crecer y a competir con otras plantas. Eh, Otra ventaja es que cuando la planta muere, libera el nitrógeno fijo, dejando la disposición de otras plantas y ayudando a la fertilización del suelo. Eh, Cuarta pregunta. ¿Por qué algunas bacterias de género angiospermas pueden ocasionar simbiosis parasitaria con las plantas? Bueno, ya sabemos que Agrobacterius tifacetius es una bacteria que causa en las plantas dicotiloneas, más que todo, unos tumores conocidos como callas o tumores de cuello, que crecen en las zonas donde se une la raíz con el cuello de la planta. La bacteria se guía por las sustancias que producen las plantas como las acetoricomas y los ácidos hidroxibenzazólicos, que se ubican principalmente en los espacios intercelulares y de allí transfieren a las células de las plantas un fragmento genético bacteriano que le regula el crecimiento a las plantas, ya que el tumor se ubica en alguna parte de la raíz y impide que la planta tenga un desarrollo adecuado o óptimo del crecimiento de la planta. Bueno, vamos a pasar al tema del artículo de la revista del BIMAT. Dice la primera pregunta, explique en qué forma y mediante qué mecanismo las PGSPR favorece el crecimiento vegetal. Dice entonces que la junta de las plantas microbianas en rizosóferas hacen un conjunto donde los microbios se alimentan de enfermedades o microbios no positivos, junto con la modificación del suelo eh, con abonos orgánicos para mejorar la actitud de la planta y combatir problemas agrícolas de estrés en algunas especies, en algunas variedades. Segunda pregunta, perdón. Describe las características de los hongos micorrízicos. Eh, ya sabemos que una de las características es que mejora la digestión y la recepción de nutrientes en ambos. Otra es que incrementa la fuerza y la resistencia a los cambios climáticos. Otra característica es que protege la planta de patógenos que lo puedan dañar. También ayuda a mejorar la recepción de nutrientes y limpia las raíces para que no se puedan dañar. Tercera pregunta. ¿Cuáles son los tipos de estrés que afectan el crecimiento vegetal de las plantas?
Bueno, hay varios factores en este tema de los estrés. Por ejemplo, está el estrés por temperatura, en el caso cuando las plantas viven dentro de invernaderos o en algunas casamayas, como pasa en el tema de los cítricos. Está otro estrés por falta o exceso de luz. Lo mismo sucede más que todo en las plantas o flores que se cultivan en invernaderos. Está el estrés producido por infecciones de plagas o virus, es que todo cuando atacan en tema de pudriciones, como en el tema de las botritis o de las gotas. Está el estrés por ausencia o escasez de nutrientes. En algunas partes bien puede ser porque se vaya mucho fertilizante y se intoxique la planta, o bien sea porque de pronto el suelo no cuenta con los nutrientes necesarios. En el momento de fertilizar no tenemos en cuenta ese proceso. Está el estrés salino. El estrés salino es más que todo con suelos, ¿sí? Que tampoco se hace el estudio de suelos y no sabemos cómo trabaja y la planta no soporta la salinidad del suelo. El estrés hídrico, que más de todo en los terrenos planos o en algunos lugares donde no podemos de pronto manejar la hidratación o el nivel freático. Y el estrés mecánico, el último estrés que trabajaríamos en el tema de las plantas. Cuarta pregunta. Menciona dos asociaciones entre plantas, microorganismos que hayan sido exploradas por estudios de fotorremediación e indique su aplicación y ventajas. Bueno, una de las son las interacciones hormonales con los patógenos que juegan un papel importante en la fuerte asociación entre las AMF y las plantas. Modifican la comunicación bacteriana de los rizósferas, en el caso, digamos, del tomate, contra patógenos del suelo, como decir la Phytophthora, que es un patógeno que ataca mucho el tema de la raíz. Por lo tanto, parece que los efectos de apoyo de las AMF sobre las bacterias de los rizostomas no están medidos por un compuesto o anexados en la raíz de la planta de los microorganismos.